hoy continuamos con el tutorial para el uso de la calculadora HP Prime, la calculadora graficadora, y en esta ocasión vamos a dar un repaso a la aplicación denominada estadística univariante. Entonces lo que tenemos aquí en la lista de aplicaciones, como podemos ver en el lado de la calculadora, son distintas aplicaciones que podemos utilizar para el manejo de la misma, y estas en realidad ya vienen por defecto. En este caso nosotros vamos a entrar a lo que es estadística para una variable o var1 estadística. En el primer ejemplo nosotros tenemos cómo realizar, cómo sacar los indicadores para lo que es una serie simple. Entonces empezamos con ese ejemplo. Nos da en realidad 7 datos, en los cuales podemos llenar en la primera columna denominada D1. Simplemente ponemos el número y ponemos enter. 5, 5, 10, 12, 13 y 14. Entonces, como podemos observar, solamente tenemos 7 datos, que en realidad no es necesario en estos casos construir una tabla de distribución de frecuencias. No sería demasiado práctico, ya que los valores de dicha variable no se repiten muchas veces, no se repiten con mucha frecuencia. Entonces en realidad no sería muy útil construir estas tablas de distribución de frecuencia para estos casos, o agruparlos en las mismas. Posteriormente lo que podemos hacer es irnos a la opción donde nos dice estado. En la opción estado nosotros vamos a poder ver los indicadores que nos lanza la calculadora. En este caso tenemos el número de elementos o el total de observaciones, que son 7, como podemos apreciar. El valor mínimo de toda la serie de datos, que es de 4. El cuartil 1, es decir, el cuartil inferior, que es representativo en realidad al 25% acumulado, que es de 5. Tenemos la mediana, o también el cuartil 2, que nos representa al 50% de las observaciones, que es 10. También tenemos al cuartil superior, o también denominado cuartil 3, que nos da de 13. Este es representativo al 75% respectivamente. Posteriormente tenemos el valor máximo de la serie de datos, que nos da 14. Tenemos la suma de las observaciones, es decir, la suma de los datos que hemos incluido para este caso. Tenemos de 63, es decir, en este caso se ha hecho el procedimiento de sumar 4 más 5 más 5 más 10 más 12 más 13 más 14. Entonces nos da un valor de 63. Tenemos la suma del cuadrado de las observaciones. En todo caso nos da 675. Esto se calcula a partir de 4 al cuadrado, más 5 al cuadrado, más 5 al cuadrado, más 10 al cuadrado, y así sucesivamente, hasta la última observación. Posteriormente tenemos la media, o la media aritmética, o el promedio de la variable x, que en todo caso nos da un promedio de 9. Esto se saca a través de la suma de las observaciones dividido entre el número de datos, es decir, 63 entre 7 nos da 9. Posteriormente tenemos la desviación estándar de la muestra de x, es decir, la desviación estándar muestral de la variable x. Esta se diferencia de la desviación estándar poblacional, ya que en el denominador de la fórmula le restamos 1 a el tamaño de la muestra. Es decir, tenemos la suma del cuadrado de las observaciones, de las desviaciones de las observaciones con respecto a su media aritmética, en este caso para la muestral, dividido entre n-1. Es decir, n-1 sería 6. Y en este caso, en la desviación estándar poblacional de x, tenemos la suma del cuadrado de las desviaciones de las observaciones con respecto a su media aritmética, dividido entre simplemente el número de observaciones, es decir, entre 7, que nos da 3.92 para la poblacional y 4.24 para la muestral. Posteriormente tenemos lo que es el error estándar de la muestral de x. Esto nos sirve para sacar a la desviación de la media muestral,
que en realidad no es más que la desviación estándar muestral dividido entre la raíz de el tamaño de la muestra. Es decir, 4.24 entre raíz de 7, que nos da 1.6036. Aquí tenemos la suma de las desviaciones del cuadrado de las x. Me refería precisamente a este elemento cuando señalábamos la fórmula para la desviación estándar, que en realidad la desviación estándar es la raíz de la varianza. Había mencionado acerca de la varianza hace un momento que la desviación estándar nada más es la raíz cuadrada de la varianza para hacer la corrección, ¿no? Y en todo caso nos sirve esto como numerador de la varianza, lo dividimos entre n y tenemos la varianza. Sacamos la raíz y tenemos de 100 la desviación típica. Aquí tanto como la poblacional como la muestral. Entonces este elemento también es muy importante y es lo bueno que nos proporciona la calculadora. Posteriormente lo que podemos observar son los gráficos que podemos sacar en estas observaciones. Aquí podemos ver que cada observación con su respectiva frecuencia. Podemos ver aquí la observación 4, la observación 5, que como podemos apreciar se repite dos veces. Entonces podríamos asumir que 5 es la moda de la serie de datos. Aquí tenemos 10, aquí tenemos 12, 13 y 14. ¿No? Como son pocas observaciones, no se puede apreciar en realidad un comportamiento tal cual entre dichas observaciones. Como podemos apreciar los gráficos, nada más nos vamos al botón Sim y ahí podemos seleccionar el tipo de gráfico que queremos apreciar, como el diagrama de caja, que podemos ver así aquí. También el gráfico de probabilidad normal. También podemos apreciar el gráfico en línea, que este es un poco más útil a la hora de analizar. También tenemos el gráfico de barras, el gráfico de Pareto, que también es muy importante para el control de calidad. Tanto como Pareto y control nos indican para el control de calidad. Tenemos el diagrama de punto, que nada más es similar al que apreciamos inicialmente, nada más que los valores, las frecuencias están representados por puntos, para hacer nada más amigable a la vista del expectante de los datos. Y aquí tenemos el diagrama de tallo y hoja. Entonces, como podemos apreciar, esta calculadora tiene todos estos valores. Posteriormente lo que vamos a hacer es eliminar todo esto y vamos a proseguir con los datos para una serie agrupada. Entonces en este caso lo que podemos hacer es configurar precisamente en los gráficos. Antes de eso vamos a poner los datos. En realidad estamos viendo que aquí hay valores que sí se repiten con mayor frecuencia. Entonces lo que podemos hacer es armar una tabla de distribución de frecuencias. Aquí le ponemos las categorías numéricas, en todo caso sería 10, 11, 12, 13 y 14. Y aquí en la columna D2 le ponemos las veces que se repite cada valor. Aquí 10 se repite una vez, 11 se repite 3 veces, 12 se repite 4 veces, 13 se repite 4 veces también y 14 se repite 2 veces, ¿no? 12 se repite 5 veces, perdón. Posteriormente lo que tenemos que hacer es irnos a la opción de estado y ahí podemos apreciar, tenemos que configurar aún para que reconozca a la tabla como una tabla de distribución de frecuencias. Entonces volvemos a la opción histograma y se habilita esta casilla donde nos indica introducir la columna de frecuencia. En este caso las frecuencias donde las pusimos era en la columna de 2. Ahora sí, lo que podemos hacer es ir a la vista de gráfico y podemos apreciar aquí un histograma
Posteriormente vamos aquí a la vista de datos y nos vamos a la opción estado. Aquí donde nos dice que el total de datos en realidad es 15, ya que en realidad es lo que está haciendo es sumar las frecuencias y nos da el total de observaciones. Posteriormente tenemos el valor mínimo que es de 10, el cuartil 1 que es 11, la mediana que es 12, el cuartil 3 que es 13, el valor máximo que es 14, la sumatoria de las observaciones, en este caso que están multiplicadas por sus frecuencias, como podríamos ver también es sumando todo el cuadro este, entonces nos da un total de 183. La suma del cuadrado de estas observaciones, que es de 2251, la media aritmética de la variable x, que es de 12.2, la desviación estándar muestral de la variable x, que nada más es la raíz cuadrada de la varianza, la desviación estándar poblacional, que ya como habíamos mencionado se diferencia por el numerador que se emplea para el cálculo de la desviación estándar. En este caso es n-1 y en este caso es n, ¿no? Posteriormente tenemos el error estándar muestral de la variable x y la suma de del cuadrado de las desviaciones de la variable x con respecto a su media aritmética. Entonces se puede probar aquí que nos lanza estos indicadores y también podemos apreciar sus respectivos gráficos. Aquí tenemos el histograma, podríamos apreciar también otros gráficos como el diagrama de caja, como el gráfico de probabilidad normal, así como el gráfico lineal, el gráfico de barras, el gráfico de Pareto, ahí podemos ver. Posteriormente también tenemos el gráfico de control, tenemos el gráfico de puntos y el gráfico de tallo y hoja y el gráfico circular. Como vimos, algunos en realidad no están específicamente diseñados para los datos que tenemos. Sin embargo, son muy útiles para en el caso de que podamos emplear otro tipo de datos o alguna otra estructura. Sin embargo, las que les acabo de mostrar son las más importantes. Cómo hacer para una serie simple y en este caso cómo hacer para una serie agrupada. Y pues eso sería todo por el video de hoy. No olvides darle like, compartirlo y suscribirte a este canal para ver más videos, más tutoriales así. Y nos vemos hasta la próxima.